Imagina a un joven rodeado por el caos, entrando al templo en busca de respuestas y saliendo de ahí con una visión celestial que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El libro de Isaías no es solo una recopilación de profecías antiguas, es un mapa de lo invisible, una revelación profética que atraviesa siglos, anunciando con precisión quirúrgica la llegada del Mesías, el dolor del siervo sufriente e incluso la gloria de la resurrección, mucho antes de que la cruz fuera levantada en Jerusalén. ¿Alguna vez te has sentido rodeado por tinieblas e incertidumbre? Isaías también vio cómo su mundo se derrumbaba, pero en medio del colapso de un reino escuchó la palabra viva, recibió un llamado divino y se convirtió en la voz de Dios cuando nadie más quería escuchar. Lo más impresionante, anunció el Evangelio antes del Evangelio, habló de Emmanuel, el Dios con nosotros, con detalles que solo podrían venir del cielo. Vio en la oscuridad de su generación la luz que brilló en las tinieblas, el príncipe de paz, la cruz antes de la cruz. En este video vas a descubrir por qué Isaías es considerado el profeta más enigmático y cómo sus visiones aún resuenan como esperanza viva para quienes hoy necesitan una dirección espiritual. Así que si este mensaje toca tu corazón, dale like al video, suscríbete al canal y ven con nosotros en esta jornada profética. Porque a veces la respuesta que buscamos está en una profecía antigua esperando ser comprendida. La muerte del rey Usías no fue solo el fin de un reinado, fue el colapso de una era. Durante décadas, Judá vivió bajo una falsa sensación de seguridad. Pero bastó un suspiro de muerte real para que el pueblo se diera cuenta de la fragilidad de su fe y de sus estructuras. Jerusalén tembló, y junto con sus muros tembló el corazón de Isaías, aún joven, pero ya sensible a la decadencia a su alrededor. Era el presagio del juicio, pero también el escenario perfecto para la revelación profética. La política se volvió un juego de máscaras, y los líderes espirituales estaban más preocupados por el estatus que por el arrepentimiento del pueblo. Isaías veía la justicia negociarse en los tribunales, mientras los pobres eran oprimidos. Él no gritaba, aún, pero en silencio cargaba un peso, el dolor de quien presencia cómo una nación olvida a su Dios. Era el inicio de lo que llamamos luz en las tinieblas. Cuando todo parece derrumbarse, Dios prepara algo nuevo. El pueblo ya no escuchaba. La adoración era de apariencia, los sacrificios vacíos. La palabra viva parecía sofocada por tradiciones humanas. Isaías caminaba por Jerusalén como quien siente el suelo resquebrajarse bajo sus pies, y aún así, algo dentro de él lo impulsaba a esperar. Porque cuando el trono de la tierra queda vacío, es señal de que el cielo está por manifestarse. Era el momento perfecto para un llamado divino. ¿Conoces esa sensación de colapso? Cuando todo lo que parecía estable comienza a desmoronarse. A veces, Dios permite el caos no para destruirnos, sino para revelar dónde estamos realmente cimentados. Así como Isaías, muchos de nosotros somos despertados espiritualmente solo cuando el suelo nos falta, y entonces somos llevados a mirar hacia arriba. El colapso de Judá no era solo político, era espiritual. Habían perdido la visión del Emmanuel, del Dios presente, y se entregaron a la idolatría, al miedo y a la autopreservación. Isaías fue testigo de ello. Vio cómo la gloria se alejaba del templo, pero también vio que el príncipe de paz estaba por revelarse en medio del polvo de la desesperación. Esa es la lección del primer acto de la historia. Dios no abandona su promesa. Cuando todo parece perdido, Él levanta profetas, hombres y mujeres sensibles al dolor y dispuestos a escuchar lo que el cielo tiene que decir. Isaías era ese hombre. Y su jornada con Dios estaba por comenzar, no con gloria, sino con una visión celestial que lo cambiaría todo.
El año en que murió el rey Uzías, Isaías entró al templo, quizá buscando consuelo, quizá solo por costumbre. Pero ahí, en el silencio quebrado por el dolor de una nación, los cielos se abrieron. Vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, y las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él, serafines volaban proclamando: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». Era una visión celestial tan intensa que hizo temblar los cimientos del lugar. Isaías cayó en sí. En la presencia absoluta de la santidad, vio su impureza. «¡Ay de mí!», gritó. Ya no era un espectador del caos. Ahora veía el caos dentro de sí, sus labios, su alma, su generación, todo impuro ante la gloria que ahora resplandecía delante de él. Y entonces uno de los serafines voló hasta él, trayendo un carbón encendido del altar. Tocó su boca y dijo: «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado». Fue ahí, purificado por el fuego del altar, que Isaías escuchó la pregunta más profunda que el cielo puede hacer: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? La respuesta no salió de la razón, sino del espíritu quebrantado. No preguntó a dónde, ni por qué. Solo dijo: «Heme aquí, envíame a mí». Ese fue el llamado divino. Un llamado que no exigía currículum, sino entrega. Un llamado que sigue resonando hasta hoy, buscando corazones dispuestos. Así es como Dios levanta profetas, no con títulos, sino con lágrimas, no con métodos, sino con experiencias reales de redención. El mismo Isaías que veía al mundo derrumbarse, ahora veía el trono intacto. El Rey eterno jamás dejó de reinar, y esa visión lo cambió todo. Pasó de espectador a instrumento, de herido a mensajero de sanidad, de impuro a portador de la palabra viva. ¿Cuántas veces nosotros también descubrimos nuestro propósito solo cuando somos confrontados con la gloria de Dios? El sacrificio comienza en el alma, cuando reconocemos nuestra bancarrota y aceptamos ser tocados por el fuego del cielo. Isaías no fue elegido porque fuera fuerte, fue llamado porque se rindió. Y es en esa rendición que nace el verdadero ministerio. Esa experiencia no fue solo para Isaías, es un espejo. Cada uno de nosotros, al enfrentarnos con la santidad de Dios, también necesita tomar una decisión: huir o responder. El templo puede ser tu cuarto, tu dolor, tu oración más sincera. Y la voz de Dios sigue preguntando: ¿quién irá por nosotros? Tú puedes ser la respuesta. Después de la visión celestial, Isaías recibe su primera misión. Pero no es el tipo de tarea que cualquiera aceptaría con entusiasmo. Dios lo envía a predicar, sabiendo que el pueblo no va a escuchar. «Vuelve insensible el corazón de este pueblo», dijo el Señor. En otras palabras, Isaías sería una voz clamando al viento, una voz de advertencia en medio de la sordera espiritual. Pero aún así, obedeció. Porque cuando el llamado divino viene del trono, la obediencia es más importante que los resultados. Isaías sabía que no sería aplaudido. Sería rechazado, ignorado, llamado fanático. Aún así, salió por el camino estrecho de la fidelidad. El juicio venía y alguien necesitaba tocar la trompeta. Aunque nadie quisiera escuchar, ese es el dolor de todo profeta, ser fiel a un mensaje que el mundo prefiere ignorar. Isaías pasó a vivir entre la angustia del rechazo y la esperanza de que alguien, tal vez uno solo, despertara de la letargia espiritual. ¿Y tú te has sentido así? Tratando de alertar a alguien que simplemente no quiere escuchar, tratando de vivir en santidad en una cultura que celebra el pecado. Isaías te entiende. Él conoció la carga de hablar por Dios en un tiempo de corazones endurecidos, pero también descubrió algo precioso. Cuando hablas por Dios, aunque los oídos estén cerrados, la palabra viva sigue resonando en el mundo espiritual. Isaías no fue llamado para obtener resultados visibles, fue llamado para ser fiel,
Esa es una lección que cambia nuestro caminar. No siempre veremos frutos inmediatos, pero eso no significa que no estemos siendo usados. El mismo Mesías, siglos después, viviría el mismo patrón: rechazado, despreciado, pero jamás desviado de su misión. Isaías vivió eso primero. Fue una profecía cumplida no solo en palabras, sino en su propia trayectoria. La misión de Isaías parecía imposible, pero llevaba un misterio. Cada palabra que él lanzaba era una semilla eterna. Tal vez no germinara ahí, pero el tiempo y Dios haría que creciera. Así es la revelación profética. No busca la aprobación de los hombres, sino la realización de la voluntad del cielo. Y aun cuando el mensaje parece caer en suelo seco, el Espíritu sigue soplando sobre él. Esta fase de la historia de Isaías nos enseña que ser voz de Dios no se trata de convencer, sino de permanecer. Se trata de predicar incluso sin aplausos, caminar incluso sin compañía, creer incluso en medio del rechazo. Y así, Isaías se convierte en un espejo de nuestra propia jornada espiritual, una historia de fe que resiste, de verdad que confronta y de esperanza que persiste. En medio de la tensión política, alianzas peligrosas y el avance de ejércitos enemigos, Isaías se levanta una vez más. El rey Acaz, tomado por el miedo, duda entre confiar en Dios o buscar ayuda humana. Es en ese escenario que Dios habla por medio del profeta. Pide una señal. Pero el rey se niega, no por humildad, sino por incredulidad. Entonces Isaías anuncia una revelación profética que conmocionaría los cielos y la tierra. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Era una profecía imposible. Una virgen embarazada. Un Dios que camina entre los hombres. El pueblo se rió. El rey ignoró. Pero Isaías lo sabía. Esa palabra no venía de la lógica, sino del Espíritu. Él estaba profetizando el nacimiento del Mesías, el Emanuel, mucho antes de que alguien pudiera imaginar lo que eso realmente significaba. Era la luz en las tinieblas, anunciada siglos antes de que la estrella de Belén brillara. ¿Y cómo reaccionar cuando Dios promete algo que parece absurdo? ¿Cuántas veces también recibimos palabras que desafían nuestra razón? Isaías enseña: la fe no es entender, es confiar. Aún sin ver, aún sin aplausos, él permaneció firme. Y esa firmeza revela un principio eterno. Cuando Dios habla, Él cumple. Puede tardar, puede parecer inalcanzable, pero su promesa jamás falla. La señal de la Virgen no era solo una advertencia, era un plan de redención siendo anunciado con anticipación divina. Isaías vio algo que muchos profetas no vieron: Dios haciéndose hombre, viniendo a nosotros no en gloria, sino en vulnerabilidad. Él profetizó el evangelio anticipado, aún sin entender todos los detalles. Y eso lo convirtió en uno de los más grandes mensajeros de la historia. Hoy, esa profecía aún habla. El nombre Emanuel nos recuerda que, aun cuando todo parece perdido, Dios está con nosotros, no distante, no indiferente, con nosotros. Y si Isaías creyó en eso en medio de la guerra y el escepticismo, nosotros también podemos creer en nuestras batallas personales, porque la misma voz que dijo, la Virgen concebirá, sigue diciéndonos, no temas, yo estoy contigo. Así, aun siendo rechazado, Isaías permaneció proclamando la palabra viva. Plantó en el desierto una esperanza que atravesaría los siglos. Y aquel niño anunciado, el príncipe de paz, ya estaba en camino, aunque nadie creyera. Porque Dios no depende de la aceptación humana para cumplir su voluntad. Solo necesita a un profeta que diga, así dice el Señor. Con el paso del tiempo, Isaías se da cuenta de que su ministerio no sería solo difícil, sería doloroso. El pueblo que antes lo escuchaba con curiosidad, ahora lo evita. Sus amigos se alejan, los líderes lo ignoran, y muchos lo llaman perturbador de la paz.
Se convierte en el profeta del dolor, aquel que carga en los hombros no solo el mensaje del cielo, sino el peso del rechazo. Y aún así sigue, porque cuando Dios planta una llama, ni el desprecio humano puede apagarla. Isaías no era un hombre frío, lo sentía todo. Cada palabra rechazada era una herida en su corazón. Pero entendía que la fe en medio del rechazo es lo que transforma una misión en testimonio eterno. Mientras el pueblo pedía palabras suaves, él seguía predicando el juicio y la esperanza. Mientras los líderes buscaban alianzas con naciones paganas, Isaías insistía: confiad en el Señor. Y por eso sufrió. Es en ese lugar de rechazo donde el ministerio de Isaías se profundiza. No solo entrega mensajes, los vive. El sacrificio ya no está solo en las palabras, está en el alma. Y eso lo conecta con algo mayor. Empieza a ver, aún en sombras, el camino del siervo sufriente. El Mesías que vendría no sería recibido con honra, sino con escarnio. Y Isaías, sin saberlo, estaba anticipando eso, con su propio dolor. Si alguna vez has intentado ser fiel a Dios y fuiste malinterpretado, si alguna vez intentaste hacer lo correcto y fuiste ridiculizado, entiendes a Isaías, porque ser portavoz de la verdad en un mundo que prefiere mentiras es pagar un precio. Pero también es cargar un tesoro, la certeza de estar caminando con el cielo, aunque todo el mundo camine en la dirección opuesta. Isaías comienza a volverse señal viva. No solo habla acerca de Dios, se convierte en una encarnación del mensaje. Su vida se vuelve una profecía cumplida, una anticipación de lo que vendría, y aun sin aplausos, él continúa, porque la fidelidad es la recompensa de los profetas. Y aun cuando nadie entiende, Dios ve, Dios sostiene, Dios honra. Esta fase del ministerio de Isaías nos recuerda que el llamado verdadero no siempre trae gloria inmediata. A veces trae lágrimas, pero son lágrimas que riegan semillas eternas. Isaías sigue, con los ojos en el trono y los pies en la tierra, solo entre los hombres, pero acompañado por los cielos. Y es en ese silencio entre el dolor y la esperanza que comienza a ver al siervo sufriente con más claridad. Isaías empieza a tener visiones que lo dejan en silencio. Ve a alguien distinto de todo lo que esperaba. No es un rey con espada, ni un libertador militar. Es un hombre despreciado, sin apariencia, sin gloria. Carga dolores, es traspasado, herido, silencioso como un cordero. Isaías tiembla. Está viendo al siervo sufriente. Y aún no lo sabe, pero está mirando al Mesías siglos antes de la cruz. Es como si la eternidad invadiera el presente. Isaías describe detalles que solo serían comprendidos mucho tiempo después. Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trae la paz fue sobre él. Esta es la cruz antes de la cruz, la revelación profética más profunda de todo el Antiguo Testamento. No conocía el nombre de Jesús, pero veía su esencia, y eso lo cambió todo. El siervo no lucha con armas, sino con amor. No vence con fuerza, sino con entrega. Su sufrimiento no es derrota, es redención. Isaías empieza a entender que el plan de Dios no es solo juzgar, es sanar. Y esa sanidad vendrá a través del dolor de un inocente. ¿Cómo aceptar eso? ¿Cómo predicar eso a un pueblo que espera gloria? Aún así, Isaías escribe, con lágrimas, pero también con fe. Esta parte del libro es una invitación a la contemplación, un espejo de la gracia futura. ¿Cuántas veces buscamos a Dios en los altos montes y Él está en un siervo herido? ¿Cuántas veces buscamos milagros y Él se revela en cicatrices? Isaías vio lo improbable. La fuerza de Dios en la debilidad humana, la gloria del cielo vestida de carne, y anunció el evangelio anticipado, aunque pocos lo entendieran. En la figura del siervo vemos el corazón de Dios expuesto. Él no se esconde del dolor,
lo carga. Y al ver esa imagen, Isaías empieza a entender su propio dolor. No era en vano, era un puente para sentir lo que el Mesías sentiría. Estaba siendo preparado para anunciar no solo mensajes, sino al propio Cristo. Y eso daba propósito incluso a sus heridas. Si alguna vez lloraste sin entender, si alguna vez sufriste por ser fiel, mira al siervo. Él también fue rechazado, también fue malinterpretado, pero fue a través de él que vino la vida. Isaías lo vio en medio del desierto espiritual. Y ahora su misión cobraba nuevo aliento. Anunciar a un Salvador que vencería no por la fuerza, sino por el sacrificio, y que abriría camino para la resurrección. Después de ver al siervo ser quebrantado, Isaías contempla lo imposible. Aquel que estaba muerto, vive. Ve la resurrección antes de que exista como concepto. El profeta percibe que el sufrimiento no fue el final, sino la semilla de una nueva era. Después de haber dado su vida como ofrenda por el pecado, verá su descendencia y prolongará sus días. Es el milagro después del sacrificio, la luz en las tinieblas, rompiendo de forma gloriosa. Esta visión rompe toda lógica humana. ¿Cómo puede un siervo herido convertirse en vencedor? ¿Cómo puede la muerte generar vida? Isaías empieza a entender que el plan de Dios no es solo salvar, es transformar. La redención del mundo vendría a través de un camino paradójico: debilidad que se convierte en fuerza, dolor que se convierte en sanidad, cruz que se convierte en trono. Y el centro de todo es el Mesías resucitado. La imagen está viva. Isaías ve a un hombre que no solo vuelve a la vida, sino que ahora carga una multitud con él. Ve el fruto del sacrificio, pueblos siendo justificados, pecadores siendo restaurados. El siervo no es solo un mártir, es un rey glorificado, un puente eterno entre el cielo y la tierra, y en ese instante Isaías percibe: la muerte no venció, la esperanza triunfó. El evangelio anticipado comienza a latir más fuerte en sus visiones. ¿Cuántas veces creemos que todo terminó cuando, en realidad, Dios está por iniciar algo nuevo? Así como Isaías vio vida después de la muerte, nosotros también podemos creer que ningún sufrimiento es final cuando Dios está en el centro. Esta profecía cumplida nos enseña que aun cuando todo parece enterrado, el cielo puede soplar vida sobre lo imposible. Isaías no comprendía totalmente lo que veía, pero lo sentía, la certeza de que el plan de Dios involucraba mucho más que dolor. Había un propósito eterno. La cruz que aún no conocía señalaba a un vacío que sería vencido, una tumba que se convertiría en jardín, y eso lo llevó a seguir escribiendo, aún sin ver todo suceder. Porque cuando se ve con los ojos del Espíritu, la fe se convierte en visión. La resurrección es la respuesta divina para el silencio de la muerte. Isaías vio eso y nunca más fue el mismo. Entendió que el siervo sufriente no era una tragedia, era el inicio de una nueva creación. Y eso nos invita a preguntar: ¿qué puede estar resucitando Dios en nuestra vida hoy? ¿Qué áreas muertas desea tocar con su gloria? Isaías lo vio. Ahora es nuestro turno de creer. Con los ojos lavados por las visiones que recibió, Isaías comienza a conectar los puntos. Cada imagen, cada palabra, cada lágrima, todo apuntaba a una única figura: el Mesías. El niño llamado Emanuel, el siervo sufriente, el resucitado, todos eran uno solo. Era como si Dios estuviera escribiendo por medio de él el evangelio anticipado. Isaías percibe que no hablaba solo para su tiempo, hablaba para toda la eternidad. El impacto es profundo. Él ve que su misión no era solo advertir sobre el juicio, sino preparar al mundo para la llegada de la mayor esperanza. El príncipe de paz vendría, no con ejércitos, sino con misericordia. La cruz, aún invisible en el horizonte, ya proyectaba su sombra en los pergaminos del profeta. Y aún sin conocer los detalles, Isaías entendía que estaba tocando el centro del plan divino.
Es fascinante pensar que, siglos antes del nacimiento de Jesús, alguien ya narraba su venida con tanta precisión. Las señales, los dolores, la redención, todo ya estaba revelado, tejido con palabras de fuego y compasión. Isaías fue como un pintor celestial, retratando lo invisible con la tinta de la fe. Escuchó la palabra viva antes de que se hiciera carne, y eso lo convirtió no solo en un profeta, sino en un evangelista del futuro. Si alguna vez dudaste del amor de Dios, mira a Isaías. Él muestra que Dios siempre tuvo un plan, siempre pensó en nosotros. Desde los tiempos antiguos ya preparaba el sacrificio, ya trazaba el camino de la redención. Nada fue improvisado, todo fue profetizado. E Isaías, fiel a su llamado, fue la boca del cielo cuando la tierra aún estaba ciega. Hoy tenemos la ventaja de mirar hacia atrás y ver la profecía cumplida. Lo que Isaías vio en visiones, nosotros lo vemos en Jesús, pero eso solo aumenta nuestra responsabilidad. Si Él creyó sin ver, ¿cuánto más debemos creer nosotros que ya vemos? El Evangelio anunciado por Isaías es un puente entre el pasado y el presente, entre la promesa y el cumplimiento, entre el corazón de Dios y el nuestro. Isaías nos invita a ver la Biblia como un todo coherente. No son historias sueltas, sino una sola historia, la historia de la salvación. Todo apunta a Cristo. Desde el templo lleno de humo hasta la figura del siervo herido, todo resuena con el mismo nombre, Jesús. Y esa revelación es viva, actual, urgente, porque si todo apunta a Él, entonces toda nuestra vida también debe apuntar. Después de tanto dolor, visiones intensas y rechazo, Isaías comienza a contemplar un nuevo paisaje espiritual. Ve campos donde antes había desierto, corazones restaurados donde antes había cenizas. El mismo profeta que anunció el juicio ahora proclama sanidad. Escucha del cielo palabras que suenan como bálsamo. El Espíritu del Señor está sobre mí, para anunciar buenas nuevas a los quebrantados. La esperanza estaba regresando, no como un sentimiento, sino como una promesa viva. El Mesías, aquel que Isaías ya había visto en dolor, ahora aparece como el restaurador. No viene solo para salvar del pecado, sino para sanar traumas, reconstruir ruinas, devolver identidad. Isaías describe un tiempo donde el favor de Dios sería visible, un año agradable, donde los enlutados recibirían corona en vez de cenizas. Era más que poesía, era la promesa de Dios entrando en lo cotidiano. Este es uno de los mensajes más poderosos del libro de Isaías. Después del luto, viene la risa. Después de la cruz, viene la vida. El Evangelio anticipado sigue revelándose en cada línea, señalando a un Cristo que no solo perdona, sino que transforma. Isaías ve a los que lloraban ahora edificando ciudades, a los rechazados convirtiéndose en sacerdotes, a los cautivos celebrando libertad. Es el Mesías restaurador, el príncipe de paz en plena acción. ¿Te has sentido alguna vez quebrantado, como si tu historia estuviera marcada solo por el dolor? Isaías está aquí para decirte que hay esperanza, que hay redención para quien cree, que Dios no termina su obra en medio del sufrimiento. Él continúa, Él rehace, Él resucita sueños. Esa palabra atraviesa siglos para encontrarte hoy, porque el mismo Espíritu que ungió a Isaías es el que sigue sanando corazones hasta ahora. Lo más impresionante es que Jesús leyó exactamente esa profecía cuando comenzó su ministerio en la tierra. En el templo, abrió el rollo y declaró: «Hoy se ha cumplido esta escritura». Aquellas palabras que Isaías escuchó en medio del dolor se estaban haciendo realidad. Era la profecía cumplida ante los ojos humanos. Era la luz naciendo finalmente después de la larga noche. Esta fase de la jornada de Isaías muestra que el final nunca es el final con Dios, que el valle de huesos secos puede florecer,
que hasta los profetas del dolor son también mensajeros de la alegría. Isaías comienza a ver lo que antes parecía imposible: una generación restaurada, una tierra renovada, un pueblo lleno de vida. Y el centro de todo esto es Él, el Mesías, la esperanza renaciente. Al final de su misión, Isaías comprende algo mayor que él mismo. Su vida, sus palabras, sus visiones no pertenecen solo a su tiempo. Dios estaba escribiendo un legado eterno. Cada línea registrada, cada revelación profética, era un mapa espiritual que guiaría generaciones hasta el Mesías. Isaías no fue solo un hombre del pasado, se convirtió en un eco del cielo que aún resuena en el presente. Él percibe que su llamado no termina con su muerte. Su libro es una palabra viva, llena de promesas de Dios, de advertencia y consuelo. Isaías vio el futuro, tocó lo invisible y dejó registrado el camino para que, cuando llegara la plenitud de los tiempos, nadie se perdiera. Sus escritos serían citados por Jesús, por los apóstoles, por los mártires. Serían leídos en prisiones, púlpitos, cuartos silenciosos, hasta hoy. ¿Puedes imaginar el impacto de eso? Un joven que comenzó viendo el colapso de un reino, termina su jornada como guardián de uno de los más grandes tesoros de la fe. Isaías no solo anunció el evangelio anticipado, se convirtió en parte de él. Profetizó el nacimiento, la muerte, la resurrección y el reinado eterno de Jesús con una claridad que incluso los estudiosos modernos aún intentan absorber. Por eso Isaías sigue siendo actual, porque su voz habla con quien sufre, con quien busca, con quien se siente olvidado. Él nos enseña que la fe en medio del rechazo vale la pena, que el sacrificio no es el final, y que la fidelidad genera frutos que no siempre veremos de inmediato. Pero el cielo ve, el cielo honra, y el cielo se manifiesta donde hay entrega verdadera. El legado profético de Isaías es más que un texto sagrado, es una invitación a la continuidad. En cada generación, Dios levanta nuevos Isaías, voces dispuestas a posicionarse, incluso cuando todo parece estar en contra. Y esa puede ser tu misión hoy: llevar adelante la llama de la revelación, continuar anunciando que Emmanuel, el Dios con nosotros, aún está entre nosotros. Así, Isaías termina su ministerio con la certeza de que lo que Dios comenzó, Él mismo lo concluirá, que el príncipe de paz reinará, que la cruz no fue el final y la restauración es apenas el comienzo. Su voz atraviesa los siglos diciendo: cree, confía, espera, porque la promesa permanece. Y en ese eco eterno somos llamados a continuar la historia. Isaías no era solo un profeta del pasado, fue una ventana abierta hacia el futuro, un hombre común, con un corazón sensible, que se atrevió a decir: heme aquí, aún sin saber a dónde lo llevaría. Vio el dolor, el juicio, el silencio, pero también vio al Mesías, la cruz, la resurrección, la redención y la gloria que vendría después. La pregunta que queda ahora es: ¿y tú? ¿Estás escuchando el llamado de Dios en medio del caos? ¿Has confiado en las promesas aun cuando todo parece desmoronarse? ¿Tienes el valor de decir: heme aquí, aun sin garantías? La jornada de Isaías es un espejo. Cada uno de nosotros, en algún momento, es confrontado con el fuego del altar, con el peso de la misión, con el silencio de las multitudes y con la esperanza que insiste en renacer. El mismo Dios que habló con Isaías quiere hablar contigo a través de la palabra viva, de la oración, de la entrega sincera. Así que hoy, tal vez sea el momento de volver tus ojos hacia lo alto. Tal vez este sea el tiempo de dejar que la fe renazca dentro de ti. Tal vez la visión que Isaías tuvo esté esperando cumplirse también en tu historia. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompaña los próximos episodios de fe, reflexión y transformación. La jornada continúa y tú eres parte de ella.